Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es cómo la incredulidad de Israel es consecuente con el plan de Dios, específicamente es coherente con quien Dios es decir, no viola los atributos y las características esenciales de Dios. Y en esta parte que estamos analizando, el apóstol Pablo está respondiendo a la segunda pregunta anticipada. Veíamos la semana anterior y terminábamos con ello, que a pesar de la soberanía de Dios, esto no significa que Dios haya escogido a seres humanos para que se hicieran pecadores y se quedaran pecadores de esa manera. Al contrario, sabemos que la Escritura dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Además, veíamos pasajes como el de Santiago, que dice que cuando alguien es tentado no puede ser tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Entonces, veíamos entonces esta primera parte de la respuesta segunda. La respuesta segunda que hace a la segunda pregunta que hace el apóstol Pablo es ¿por qué Dios inculpa? Y lo responde, y lo veíamos la semana pasada, porque ¿quién puede altercar con Dios? Somos seres humanos, no podemos altercar con Dios, no se puede resistir a su voluntad, porque Él de quien quiere tiene misericordia, de quien quiere endurecer, dice la Escritura, y los pasajes que veíamos anteriormente endurece. Y además veíamos el ejemplo que se utilizaba, que era el del alfarero y el barro. ¿Sí? El alfarero sobre el barro tiene el poder para hacer de una misma masa un vaso para un buen uso y otro vaso para un uso, lo pone en términos el apóstol Pablo, deshonroso. Y continúa el apóstol Pablo en esta parte diciendo en el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Eh, esta pregunta, estos últimos versículos de esta sección, debemos de entender que no están, o en la mente del autor, en este caso Pablo, no está el explicar el origen del mal, como muchos lo han tomado. No está explicando de dónde vino el mal, o sí, no está explicando precisamente, que yo creo que eso es la forma más correcta de decirle de dónde vino el mal, cuál es la fuente del mal, cuál es el origen del mal. Tampoco está tratando de explicar la congruencia entre la justicia de Dios y su ecuanimidad, cómo es que funciona eso. No, simplemente es una declaración en forma de pregunta retórica y dice, ¿qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y después de hacer esta pregunta es bien interesante, porque hace dos o da dos razones que, aunque no, para muchos no constituye una respuesta, una explicación completa y satisfactoria para entender por qué Dios permitió que el pecado entrara en el mundo y contaminara pues todo el universo. Se presentan, se dan, ¿no? Y el término griego que se traduce con queriendo es clave, ¿sí? Porque dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Porque esta palabra, queriendo, es más fuerte que nuestra connotación en español. En griego se transmite una idea de una intención determinada. No de un consentimiento, sino de algo que se hace, podríamos decirlo, adrede, que se hace como decimos luego, con alevosía y ventaja, ¿sí? Entonces, es algo que Dios determinó, por así decirlo. Y en primer lugar, encontramos en la primera razón, Dios determinó esta posibilidad de que existiera el pecado en la creación para mostrar su ira.
Y quiero detenerme aquí porque no es que Dios haya planeado que el pecado entrara en la humanidad, sino que dejó a elección del hombre y dejó y permitió que la presencia del pecado estuviera ahí, pero nunca obligó al ser humano a cometer pecado. Y una de las razones por las que permitió la presencia del pecado y que el pecado estuviera ahí como opción para el ser humano es para mostrar su ira. Sabe, hermano, Dios es glorificado no nada más en su gracia, en su amor, en su misericordia. Dios es glorificado cuando muestra su ira, cuando hace un despliegue notorio de su ira, por ende y regularmente hace un despliegue notorio de su poder. Y funciona de la misma manera como cuando Él muestra su gracia, cuando Él muestra su amor, porque la ira, como todos los demás atributos de Dios, forman parte de su naturaleza, forma parte de su carácter divino, y por ende debemos concluir que la ira, al igual que todos los demás atributos que nos parecen más atractivos o que nos gustan más, son perfecta y permanentemente congruentes dentro de la divinidad de nuestro Dios. Entonces el enojo, la venganza, la retribución de Dios, el juicio, la ira de Dios son derramadas sobre la gente pecadora y debemos de entenderlos como un aspecto glorioso del carácter soberano de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo un despliegue indirecto de la santidad majestuosa de Dios que no puede tolerar de ninguna forma y de ninguna manera el pecado. Entonces podemos deducir que Dios permitió la presencia del pecado en la creación para mostrar su ira, para hacer despliegue de este atributo glorioso de parte de Dios. Pero también permitió que el pecado entrara al mundo para hacer notorio su poder. El poder de Dios, por lo regular, lo vemos con un despliegue más glorioso y más visible cuando se trata del juicio y el castigo hacia el pecado. Sabemos que hay poder de Dios para salvación, sabemos que hay poder de Dios cuando Él muestra gracia, cuando Él muestra amor, cuando Él muestra misericordia, cuando Él muestra compasión, cuando Él muestra estos atributos que nos gustan. Pero cuando Él muestra su juicio, cuando Él muestra su castigo hacia el pecado, creo que nos impacta más como seres humanos y como creyentes el poder de Dios manifestado en estas áreas. Hay acontecimientos en la escritura específicos, Sodoma y Gomorra. Hay acontecimientos como la rebelión de Coré y todas las 10 plagas, por ejemplo, en Egipto. Y todos estos acontecimientos nos impactan un poco más que cuando Dios salva, cuando Dios, cuando se predica el Evangelio y alguien cree. Entonces, no quiere decir que Dios muestre menos poder en un lado y más poder en otro, sino que es nuestra reacción como seres humanos ante la naturaleza del poder de Dios manifestada ya sea en la gracia o en este caso en el juicio. Los acontecimientos que encontramos en los capítulos finales de Apocalipsis muestran la ira de Dios, muestran el juicio último de Dios. Las plagas, el juicio que va a ser inexorable, todas las maldiciones de la revelación apocalíptica, nos podemos dar cuenta que no hay duda de que el Señor va a juzgar y que va a quitar a todo el pecado y que va a quitar a todos los pecadores y va a juzgar en última instancia al enemigo. ¿Sí? Es lo que nos dice el Apocalipsis y es algo que nos impacta por lo general. Entonces, cuando Cristo venga con este atuendo bañado en sangre, montado sobre un caballo blanco, empuñando una espada, derrotando al anticristo,
a todos sus seguidores, vamos a ver el poder de Dios. El mismo poder de Dios que fue desplegado en la creación para crear todas las cosas, va a ser desplegado en el último tiempo para un juicio y para una destrucción total de esta tierra. Va a quedar manifestado de forma admirable en una conquista que va a ser, por cierto, una conquista justificada y recta porque eh, le pertenece, porque Él lo creó en primer lugar, todo el universo. Entonces va a ser una conquista de esta índole y va a hacer justicia y va a mostrar su ira y va a mostrar su poder contra todos aquellos que quieren conquistarle. Entonces, debemos de entender el derecho de Dios. Dios tiene el derecho para mostrar estos juicios, pero también nos dice el versículo en el que estamos, el versículo número 22, ¿sí? Que soportó con mucha paciencia, en este caso, a un mundo de pecadores. Ha soportado incredulidad, ha soportado el rechazo, ha soportado el aborrecimiento de los creados, ha soportado la blasfemia, la iniquidad, el pecado, ha dado oportunidad para arrepentimiento, ha dado oportunidad para reivindicación, ha dado oportunidad para rectificación. Él ha soportado con mucha paciencia a un mundo indigno de su misericordia. Vamos a leer el Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8 y segunda de Pedro 3:9. Salmo 103 y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Salmo 103, 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y luego vamos a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, aquí está, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 23 de Romanos, continuamos y analizamos el 22, vamos al 23. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En el final del 22, dice: soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira preparados para destrucción, nos faltó analizar esta parte. Es seguramente una de las formas, uno de los adjetivos más trágicos de identificar al incrédulo en todas las escrituras. Aquí se está hablando de vasos, no de vasos de barro literal, sino de vasos humanos. Y en este caso los vasos de ira preparados para destrucción son vasos impíos, pecadores, que no se arrepintieron de su pecado,
y sobre los cuales va a caer todo el peso de la ira de Dios. Y esta es una razón por la cual se dice que están preparados para destrucción. No porque Dios los tenga apartados para destruirlos desde un inicio, sino que por su incredulidad, por su rechazo hacia el Evangelio, hacia Jesucristo, pues ellos solo se apartan y se preparan para ser recipientes de la ira de Dios. Dios, amados, debemos tener bien claro esta distinción, es una línea bien delgada. Dios no hace al ser humano pecaminoso. Lo que Dios hace es que Dios, al ver que el ser humano no se arrepiente, al ver que hay incredulidad en el corazón del ser humano, Dios abandona al ser humano en su pecaminosidad hasta que se dispongan ya sea a venir voluntariamente al Evangelio, a creer en Jesucristo para perdón de pecado y para liberación de juicio, o bien hasta que se endurezcan a tal punto de que sean vasos para destrucción. El verbo en griego que encontramos aquí para preparados se encuentra en forma pasiva. ¿Qué significa? Que Dios no hace esa preparación directamente. Él no está creando seres humanos y dice, pues este ser humano va a ser para destrucción y los echa de un lado y luego no, este para salvación y los echa en otro. No, Él no está haciendo eso. Dios no es el que hace activamente la preparación de estos vasos humanos para destrucción. En este caso existe el sentido muy claro y debemos tenerlo bien claro en la voz pasiva que está en la original, porque exime a Dios de toda responsabilidad y deja que el responsable sea el ser humano, como realmente es, porque el ser humano es el responsable en última instancia de lo que hace, de lo que decide. Por eso existe el libre albedrío. Entonces, aquellos que se niegan a acatar la palabra, a creerla, a creer en el Hijo, a arrepentirse, ellos son responsables de esas decisiones. Ellos están preparados a causa de su propio rechazo para ser dejados en el infierno, que ese lugar sí ha sido preparado directamente por Dios, pero, no originalmente para el ser humano. El lago de fuego está preparado, dice en Mateo 25:41, para el diablo y sus ángeles. Y Dios lo preparó directamente. Dios creó ese lugar, pero no para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. El ser humano se prepara para ir a ese lugar por el propio rechazo que ellos tienen de Dios y de su Hijo. Y entonces en los versículos que leí, ahora sí, en el 23 y el 24, encontramos el corolario de esta verdad, que es algo confortante, que es algo que nos sirve de aliento a los creyentes y que vamos a estar analizando la próxima semana con el favor de Dios. Es el contraste, por así decirlo, de lo que estamos viendo. Entonces, quédese con que Dios es glorificado y Dios no es injusto y tiene todo el derecho, por así decirlo, de culpar a quienes no creen, porque ha sido la sentencia, sí, ha sido la sentencia que Él ha dictado, son las reglas que Él ha puesto como creador. Y sobre todo, amados, quiero hacer énfasis y puntualizar la parte que hablamos acerca de que Él preparó. No es algo que Él haya hecho, repito, directamente. Es algo que de forma, como veíamos el verbo de forma pasiva, el ser humano al no creer, ellos mismos se disponen a ser vasos sobre los cuales se va a derramar la ira de Dios. Dios los bendiga.